Buenas tardes, ¿cómo están mis amigos y amigas? Estoy contento que sigamos acá compartiendo en el canal, tiempo de pandemia mundial, que tengamos un lugar donde podamos compartir juntos una palabra para poder mantenernos sanos en la fe, mientras que esperamos el regreso del Señor Jesucristo. Mis queridos amigos y amigas, el tema de hoy día se llama el Valle de los Huesos Secos, que aparece en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 37. Haciendo un poquito de historia del libro de Ezequiel, Ezequiel era sacerdote y fue levantado como profeta de Dios en Babilonia. Porque en los tiempos de Nabucodonosor, Dios, lo que sucede con la historia de Israel, que Israel se alejó tanto de Dios que fueron llevados al destierro. 3 veces vino Nabucodonosor hasta destruir el templo y Jerusalén. Entonces, cuando ellos estaban en el destierro en Babilonia, Dios levanta como profeta en Babilonia a Ezequiel. Y después de muchas cosas, el Señor le muestra una visión. Interesante, ¿qué podemos aprender de esta visión? ¿Qué significa? ¿Y qué puede ayudar esto también para nuestra vida espiritual? Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 37 y el versículo 1. Dice lo siguiente ahí la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí, es decir, que vino sobre el profeta Ezequiel y lo llevó en una visión en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dios lo lleva al profeta Ezequiel y lo pone en un valle que estaba lleno de huesos. Y el versículo 2 dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Un valle lleno de huesos secos, y dice que estaban secos en gran manera. La única manera de encontrar un valle de huesos secos, que estas personas, ese valle era como un cementerio de huesos. En los tiempos bíblicos, cuando se encontraban muchos huesos en un lugar, es porque un ejército había sido vencido. En la lucha era normal en los tiempos bíblicos encontrar así, quedaban los cadáveres, nadie los enterraba. Era un ejército que había sido vencido. Pero de ahí en la lectura van mencionando a quién representan estos huesos, ¿ya? Versículo 3 dice, me dijo, hijo del hombre. Le hace ahora Jehová una pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Imagínense, los huesos estaban, realmente ya la persona había muerto, ahora ya está, dice que lo más que se demora que se desintegren eran los huesos. Entonces Dios le pregunta al profeta, ¿estos huesos pueden llegar a vivir? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y el versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oíd la palabra de Dios. Muchas veces nuestra vida, puede que muchas veces nuestro matrimonio sea un valle de huesos secos, que se murió y solo quedó hueso seco. Puede ser un poleo, un noviazgo, puede ser un negocio, puede ser una amistad, puede ser de repente hijos que están en la droga, relaciones que se destruyeron. Pero es interesante lo que le dice Jehová. Dice, le hace una pregunta a Dios si estos huesos pueden vivir. Si pueda algo en tu faceta volver a revivir, que a ti te gustaría que con la ayuda de Dios reviviera. Y dice Dios que le dijo lo siguiente, estos huesos secos que representan personas que muchas veces espiritualmente están muertos, en la fe están muertos, quizás por un tiempo creían en Dios, después dejaron de creer y ya no les interesa a Dios. Pero lo primero que necesita una persona para que puedan a revivir cosas en su vida es oír la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo. En medio de esta pandemia estamos en este canal, yo humildemente comparto con usted una palabra, y esta es palabra de Dios porque es la Biblia. Y hermano, lo que tenemos que hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo hoy día, escuchando la palabra de Jehová, escuchando la palabra de Dios. Versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Interesante, la primera faceta era oír la palabra de Dios. Pero nosotros no solamente tenemos que quedarnos con solo oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Después hay una segunda fase en esto,
que además de oír la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, tiene que entrar en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros, ahí las cosas van a cambiar, van a volver a resultar cosas. Como Dios también tiene el poder de levantar huesos secos a los muertos. Cuando Jesús venga, los muertos van a ser resucitados. Por eso el pasaje bíblico dice que los huesos secos ahora tenían que dejar que el Espíritu de Dios entrara para que volvieran a vivir. Y el versículo 6 dice que Dios dijo lo siguiente: cuando escucharon la palabra de Dios y el Espíritu entrara en su vida, entonces dice, estos huesos le entrará carne, los cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora el profeta tenía que creerle a Dios, ir a hablarle a estos huesos, y Dios iba a hacer lo otro, iba a mandar su espíritu. Versículo 7 dice, profeticé, es decir, que profetizar significa hablar en el nombre de Dios. Pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Es decir, que cuando él comenzó a hablarle a los huesos secos, a esto que no tenía vida, los huesos empezaron a moverse. Hubo un gran temblor, los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, es decir, que estaban todos revueltos, pero cada hueso se unió con la persona que le pertenecía a ese hueso. Versículo 8 dice, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Lo primero es que cuando el profeta de Dios le habla, estos huesos se juntaron. Un hueso con un hueso está unido por ligamento. Un hueso y un músculo está unido por tendón. Sale la carne, salen los músculos y después se cubren con piel. Pero es interesante lo que dice la Escritura, que no había en ellos espíritu. Es decir, que en ellos no había vida. Muchas veces quizás escuchamos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no ha tenido un suceso trascendental en nuestra vida. Seguimos siendo lo mismo, ¿no? La palabra de Dios, no solo uno debe escuchar la palabra de Dios, sino que después tiene que no solamente escuchar la palabra por aprender, sino que uno debe buscar la palabra de Dios por su salvación. Como dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Muchas personas le preguntaron a Jesús para que yo sea salvo. Que cuando venga Cristo no nos quedemos tendidos como valle de huesos secos en este mundo, porque la Escritura es clara, dice que los muertos por Jehová quedarán de un rincón a otro rincón de la tierra, no serán enterrados, ni llorados, ni nada, ni tendrán un servicio funeral, ni nadie, porque la tierra va a quedar sin vida. De ahí vamos a leer ese texto bíblico que está en el libro de Jeremías. Muy bien, ¿cierto? Tenemos que pasar a la segunda faceta, dejar que el Espíritu de Dios entre en nuestra vida. Versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu Santo de Dios, profetiza, hijo del hombre, que era Ezequiel, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Hubo un ejército grande en extremo. Ahora imagínense, después de unos valles de huesos secos, esto Dios los hace resucitar estos huesos secos, y nuevamente se transforma en lo que eran antes, un gran ejército sobre la tierra. Ahora, ¿quién representaba estos huesos secos? Bien interesante. Recuerda usted que yo le dije que Israel estaba en el cautiverio en Babilonia. Y en Babilonia eran esclavos de los babilónicos, y ellos no podían regresar a su tierra. De hecho, la Biblia dice que estuvieron 70 años en Babilonia. Entonces había muerto la fe en Dios. Después, con el tiempo, fue destruido el templo, Jerusalén. Habían quedado ahí en Babilonia cautivos, y ellos querían regresar a su tierra. Pero había un poder muy grande que los oprimía y los tenía ahí. Y en el versículo 11 nos menciona a nosotros qué son estos huesos secos, y de ahí vamos a ver qué podemos aprender nosotros de este relato para nosotros. Versículo 11 dice, me dijo luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Es decir, que los huesos secos representaban a los que en un tiempo habían creído en Dios y estaban en cautiverio en Babilonia. Quizás seguían creyendo en Dios. Y miren lo que pensaban ellos. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Ellos habían perdido la esperanza, habían perdido la fe. Cuando una persona pierde la esperanza en Dios, cuando una persona pierde la fe en Dios, se transforma en un valle de huesos secos. ¿Saben qué yo digo, mis queridos hermanos y amigos? Puede que el diablo nos quite la salud. Puede que el diablo haga muchas cosas a nosotros como hizo con Job.
Pero lo que nunca el diablo debe quitarnos la fe. Nunca el diablo debe quitarnos la esperanza en Dios. Ellos pensaban de que ahí en Babilonia iban a morir y que nunca más iban a regresar. Pero miren lo que dice el versículo 12. Por lo tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. El Señor nuevamente le da esta esperanza, que ellos volverían a volver a Israel. Bueno, todos los que han estudiado la Biblia, diferentes religiones, todos sabemos que Israel estuvo 70 años en el cautiverio, pero después el Señor los hace regresar. Y en el cautiverio no estaban porque estuvieron por estar, no. Dice la Escritura claramente que por adorar a los dioses cananeos, por alejarse de Dios, por adorar a los Baales, por adorar la creación, Dios le da esta disciplina para que ellos volvieran a creer en Dios. Versículo 13 dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. ¿Cuánto quizá, no que hoy día alguien me está escuchando ahí, o quizás hasta yo mismo algún día pasé por experiencia, que las cosas estaban mal y siempre pensamos que las cosas tenían que ir mal. Y pasa el tiempo y las cosas van mal y nunca las cosas van mejorando. No, hoy día el Señor dice lo siguiente. El Señor dice que las cosas pueden mejorar, pero nosotros tenemos que hacer algo para que las cosas mejoren. Aquí en la Escritura da un bonito consejo aquí en San Mateo capítulo 6 y el versículo 33. Mira lo que dice la Escritura acá. Lo que dice Jesucristo para que nos vaya bien. Jesús dice lo siguiente en el versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas van a ser añadidas cuando nosotros busquemos a Dios en primer lugar? Las cosas que necesitamos, las cosas físicas, las cosas espirituales, las cosas que necesitamos pagar nuestras deudas, quizás muchos tenemos remedios que tomar, tantas cosas. El afán. Jesucristo dijo, ¿por qué os afanáis de lo que hay de vestir? Cuando dice la Escritura, los lirios del campo Dios los viste, ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Y por qué se preocupan ustedes por el comer? Si Dios alimenta a las aves del cielo, dijo el Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo no nos dice que no tengamos que trabajar. Dice la palabra de Dios que no tenemos que afanarnos tanto que ese afán nos quite la fe y terminemos en personas incrédulas. Por eso la Escritura dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesitamos el Señor nos va a dar. El versículo 14 dice lo siguiente, de Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, hablé, y lo que hice, dice Jehová. Dice la Escritura que Él le da el reposo. Quizás cuántas veces necesitamos nosotros un reposo, reposar nuestro espíritu, nuestra mente, porque muchas veces las cosas van mal, y cuando las cosas van mal, uno se preocupa, uno se enferma. Aquí en Jeremías 25:33 aparece un valle de huesos secos que va a ser cuando el Señor Jesucristo venga. Las personas que no quisieron nada con Dios, las personas que hoy día no creen en Dios, cuando Jesús venga, mire lo que dice la Escritura acá, en Jeremías 25:33 dice, y yacerán los muertos, dice de Jehová, en aquel día, es decir, cuando Jesús venga, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de toda la tierra. Pero sabes tú que el Señor no quiere que tú y yo nos quedemos en esta tierra cuando venga Cristo como un hueso seco, que quede como estiércol, dice la palabra, ¿no? Porque el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos la vida eterna. Aquí en el Evangelio de San Juan, para concluir este tema, Dios no tiene preparado un valle bueno seco para los que creen en Él. Él tiene una vida eterna. Aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, quizás muchas veces hemos escuchado este versículo, pero este versículo tiene una profundidad gigantesca. Lo voy a buscar yo acá. Acá en San Juan, capítulo 3, y el versículo 16 dice la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, de una manera que ni siquiera nosotros pensamos, Dios Padre amado a los seres humanos y a todos. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
más tenga vida eterna. El verbo aquí aparece en presente. No dice el texto bíblico para el que él creía. No dice el texto bíblico para el que él creerá. Dice la Escritura para que en él cree. Es decir, que la experiencia de creer en Dios tiene que ser algo de cada día. No algo que hayamos perdido o algo que pensemos que en el futuro tiene que llegar, porque el diablo trabaja con eso, haciéndole pensar a las personas que siempre va a haber un día, una posibilidad. Pero el gran problema es que un día nos puede llegar la muerte. Por eso, como dice la Escritura, hoy día es el día de la salvación. Tú que estás escuchando este tema ahí en tu casa, en tu celular o en tu computador, no dejes simplemente que una palabra llegue a tu vida, tiene que entrar el Espíritu de Dios como estos huesos secos para que en tu vida las cosas cambien. Y cosas que murieron, esas cosas vuelvan a resucitar. Que el Señor los bendiga. Es mi deseo, mi oración. Y ahora, como es de costumbre, vamos a orar al Señor. Vamos a inclinar el rostro. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, queremos orar por tu palabra. Como dice el profeta Isaías, tu palabra no volverá vacía, sino que ciertamente hará aquello, dará un fruto en las vidas. Que las personas que escuchan estos mensajes pueda esta palabra de Dios con el Espíritu Santo encontrar caída en su vida para que el mensaje tenga el deseo que tú quieres que tenga, Señor. No haya un deseo humano, una voluntad humana, sino que haya un deseo de parte tuya, de la parte divina, y que tú, Señor, realmente nos pueda dar lo más precioso que es la salvación. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos y amigas, el próximo tema nos estamos viendo. Que se los bendiga.